Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un reino dividido, dice el Señor, no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Deberíamos de tenerlo en cuenta, tanto a nivel nacional o internacional, como a nivel familiar. La unidad es fundamental para la supervivencia de la familia, de la Iglesia, de la patria. La unidad es el don que nuestro Señor le pide al Padre después de la cena del Jueves Santo, antes de salir para el huerto de los Olivos, y se la pide esa gracia de cara a la evangelización. Que todos sean uno, Padre, le dice Jesús, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La unidad tiene un precio, el precio del perdón, el precio de saber ceder, el precio de la misericordia. La unidad tiene un precio. Pero también hay un interrogante. ¿Hay que ceder en todo? Para mantener la familia, una mujer tiene que aguantar que su marido la pegue, por ejemplo. ¿Hay límites en lo que hay que ceder para mantener la unidad? Si nos fijamos en la Iglesia, cuando, poco después de haber conseguido la libertad, la Iglesia después de Constantino, cuando surge la figura de Arrio, que dice que Jesucristo no es verdadero Dios, y cuando por el apoyo del sucesor de Constantino, que era arriano, la mayoría, la práctica totalidad, no la mayoría, la práctica totalidad de los obispos eran arrianos. Y solamente 2 o 3 obispos se mantenían diciendo que Cristo era Dios. Y la mayoría del pueblo fiel también lo decía. ¿Tenía que haber cedido la Iglesia? Mantengamos la unidad. Digamos que Cristo no es Dios y así mantenemos la unidad. Es un ejemplo real. Estamos celebrando todavía el 1600 aniversario del Concilio de Nicea, donde se proclama la divinidad de Cristo. Y el problema con Arrio vino antes y vino después. ¿Hasta dónde hay que ceder? Hay que ceder mucho en la vida, mucho, mucho, pero mucho. En la familia, en la patria, la unidad es importantísima, pero no hay que ceder, ni se puede ceder en todo. Renunciar a la verdad para conseguir la unidad es renunciar
a la verdad que es Cristo, para conseguir una falsa unidad que es la del demonio. Y eso vale para todos, vale para la Iglesia. Menos mal que la Iglesia, unos cuantos valientes, San Atanasio, no cedieron y hoy seguimos confesando que Cristo es verdadero Dios. Menos mal que cuando surge Lutero, hubo quien no cedió y se organiza el Concilio de Trento y hoy seguimos confesando que existen los 7 sacramentos, entre otras cosas, como los cauces de la gracia de Dios para la santificación. Pidamos al Señor por la unidad, paguemos el precio de la unidad, pero no a costa de la verdad, no a costa de sacrificar a Cristo, porque esa unidad sería falsa. Sería la unidad en la mentira, la unidad en el pecado, que sería el triunfo de Satanás. Hay otra cosa importante en este texto, muy importante. El Señor no protesta, no se enfada, cuando en la cruz, después de haberle torturado horriblemente, le insultan los que están ahí abajo. Al contrario, le pide al Padre que los perdone. Y sin embargo aquí le vemos enfadado. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados, cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿Quién blasfema contra el Espíritu Santo? Decían que tenía un espíritu inmundo, que tenía el espíritu de Satanás. Bueno, blasfeman contra el Espíritu Santo el que niega la divinidad de Cristo. Blasfema contra el Espíritu Santo no solo el que dice que Cristo no es Dios, ya no se atreve a decirlo nadie o casi nadie, sino el que dice que Cristo estaba equivocado en sus enseñanzas, que las suyas eran enseñanzas humanas, que hay que cambiarlas. ¿No te das cuenta de que sin querer, seguramente sin querer, estás blasfemando contra el Espíritu Santo cuando dices que la Iglesia está anticuada y que tiene que cambiar sus enseñanzas para ponerse al día y para modernizarse? ¿No te das cuenta que estás diciendo que Cristo no es Dios? ¿Y no te das cuenta que estás insultando también a la Virgen? Porque si Cristo no es hijo de Dios, ¿cómo quedó embarazada la Santísima Virgen María? La siempre Virgen María, la Inmaculada Virgen María. Jesús no solo está defendiendo al Espíritu Santo, está defendiendo también a su madre. Y nosotros, a poco que queramos a la Virgen, y aunque sepamos que la queremos poco comparado con lo que ella merece, no podemos aguantar en silencio las blasfemias y los insultos contra el Espíritu Santo, contra Cristo, contra su Santísima Madre. Cristo es Dios, Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo el que cubrió con su sombra a la siempre Virgen María. Y ella quedó concebida no por la intervención de un hombre. Somos pecadores y tenemos la esperanza de que cualquier pecado se nos perdone. Pero este pecado no lo queremos hacer. Cristo es Dios. Sus enseñanzas son enseñanzas de Dios. Ni una sola coma se puede cambiar de esas enseñanzas. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mis palabras no pasarán. El día que la Iglesia traicione a Cristo, ese día la Iglesia
habrá dejado de existir. Cristo es Dios. Estamos dispuestos a dar la vida por proclamar esa fe y por proclamar la permanente virginidad de María. Que así sea.